Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores, como siempre, perdón, todavía queda ese resfrío que ya prácticamente ha salido de mí y lo tengo por mi culpa. Bueno, ahora no quiero narrar eso, solo quiero decirte, ¿cómo estás? ¿Estás viviendo con las cosas que te comparte? ¿O estás haciendo las cosas como debes de hacerlas? Con amor, armonía, alegría y felicidad. Porque quiero recordarte que de ti depende lograrlo todo. Debes recordar que a la fuerza no entran ni los zapatos, ¿eh? Pero sí, si tú deseas hacerlo, lo vas a hacer con mucho amor. Por eso hoy día quiero que escuchemos estas charlas de metafísica sobre el entrenamiento prohibido de nuestro amado Maestro Jesús. Lo que él aprendió en el desierto es una parte muy, muy importante. Es por eso que hoy día quiero narrarla toda completa. Vamos a empezar para que la puedas entender. Todo comenzó en octubre de 1978 en el desierto de Qumran. El arqueólogo Joseph Aroni llevaba 6 horas excavando en la cueva número 11 cuando su pala golpeó algo metálico. No era piedra. Era el sonido que resonó diferente, como si el desierto mismo hubiera estado esperando ese momento. Porque durante más de 2000 años era un cilindro de cobre sellado intacto. Cuando lo abrieron 3 semanas después en un laboratorio de Jerusalén, encontraron un pergamino enrollado con tal precisión que parecía haber sido preservado por manos con savia. Perdón, que sabían que alguien en algún momento futuro necesitaría leerlo y saber todo lo que contenía. El texto comenzaba con una advertencia. Mi nombre es Eleazar Ben Simón. Escribo esto. Es importante que ustedes se enteren porque es en mi último aliento, sabiendo que nunca será aceptado por la historia oficial, porque lo que voy a revelar muestra a un hombre diferente, del que los imperios construyeron con sus palabras, un hombre que no nació predicador, un hombre que aprendió algo que el poder teme más que a cualquier ejército, el arte de callar. Y entonces el manuscrito desapareció, clasificado, archivado, borrado de los registros públicos, porque los documentos llaman órdenes superiores, porque lo que Eleazar había escrito no era una biografía autorizada, era un testimonio de un testigo, el relato de los años que nadie cuenta, los años silenciosos, los años en que un joven carpintero del norte llegó a una comunidad secreta en el desierto y se sometió a una iniciación que transformaría su voz en la más poderosa de la historia humana. ¿Por qué fue censurado? ¿Por qué la historia oficial teme el silencio? Pues el silencio revela, el silencio desnuda, el silencio muestra lo que el poder quiere ocultar, que la verdadera autoridad no nace de los discursos, sino de la quietud profunda que los precede. Eleazar fue maestro esenio en Qumran durante 42 años. Vio llegar a cientos de aspirantes. Presenció muchas iniciaciones, retiros, ayunos que duraban semanas.
Pero de todos los que cruzaron las puertas de esa comunidad del desierto, solo uno dejó una marca tan profunda que Eleazar en su lecho de muerte sintió que debía preservar su testimonio. El joven del norte, el Nazareno, el que ellos simplemente llamaban el que caminaba en silencio. Durante años, Eleazar guardó silencio sobre lo que había presenciado. Respetó el voto, la discreción de su orden, pero cuando sintió que le quedaban días, tal vez horas, tomó el pergamino más fino que tenía, preparó tinta con ceniza de olivo y agua de manantial sagrado y comenzó a escribir. Escribió sobre las pruebas de los 7 días en la cueva, sobre el retiro de 40 días, que cambió todo, sobre la oración sin palabras, que hizo que una congregación entera dejara de respirar, sobre el momento en que Roma llegó en sus preguntas y sus amenazas y encontró algo más poderoso que sus legiones, un silencio que pesaba como montañas. Eleazar sabía que este texto sería peligroso, porque mostraba el camino, el método, la disciplina exacta que cualquiera podría seguir para acceder al mismo poder. Y eso es lo que las instituciones no pueden permitir. Un poder que no depende de jerarquías, un poder que no puede ser controlado, un poder que no nace cuando un ser humano aprende a encontrar a Dios, no en templos externos, sino en el silencio profundo de un propio espíritu. El pergamino terminaba con una frase que los traductores tardaron semanas en descifrar, porque estaba escrito en un arameo arcaico que solo los iniciados de Qumran conocían. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. El silencio, porque en el silencio está el hogar que todos buscan. Yo tuve acceso a una copia de ese manuscrito. No puedo decirte que llegó a mis manos, pero puedo decirte esto: cada palabra que vas a escuchar viene directamente de ese texto, sin edición, sin censura, sin la versión que el poder aprobó. Es la confesión de Eleazar, el testimonio de lo que realmente sucedió en aquellos años ocultos. Y es también un mapa, una guía, un camino que sigue disponible para quien esté dispuesto a recorrerlo. Porque lo que Jesús aprendió en Qumran no fue un don divino que solo él poseía. Fue una disciplina, una práctica, un entrenamiento que transformó su conciencia y con ella su capacidad de influir en la realidad misma. Y Eleazar lo documentó todo. ¿Estás listo para conocer lo que Roma intentó borrar mi corazón? ¿Estás listo para descubrir el secreto que convirtió a un carpintero en el maestro espiritual más influyente que haya caminado sobre la tierra? Entonces mi corazón respira profundo, porque estás a punto de entrar en un territorio que ha permanecido oculto durante más de 2000 años. Y una advertencia antes de comenzar, porque yo sé que cuando conozcas este camino, algo va a cambiar en ti, porque el silencio del que Eleazar habla es pasivo, no es ausencia, es presencia total, es poder puro, y cuando aprendes a habitarlo, el mundo nunca más vuelve a ser el mismo. Mis amores, el pergamino comienza así. Capítulo 1. La llegada del joven del norte en el mes de
Tisrey, año 15 del reinado de Tiberio. Llegó a nuestras puertas alguien que yo, Eleazar, creía que era un buscador más. Me equivoqué. No era un buscador más. Era alguien que ya había encontrado algo que nosotros, con todos nuestros rituales y ayunos, apenas rozábamos. Y así comienza el primer relato detallado del manuscrito de Qumran. No era un lugar fácil de encontrar. Estaba deliberadamente oculto, a varios días del camino desde Jerusalén. Estaba rodeado por acantilados áridos donde el sol convertía la piedra en fuego y el viento arrasaba arena que cortaba la piel como cuchillas. La comunidad de Senia que habitaba allí era conocida en círculos muy cerrados. No buscaban conversos, no había proselitismo. Si alguien llegaba hasta sus puertas, era porque algo grande que el deseo humano lo hubiera guiado hasta allí. Eleazar describe su rutina con precisión casi militar. Los hermanos se levantaban antes del amanecer. Primero, silencio absoluto durante una hora, mirando hacia el este, esperando la primera luz. Luego, abluciones en agua fría del manantial. Después, estudio de textos sagrados hasta el mediodía. Por la tarde, trabajo manual, agricultura, tejido, copia de manuscritos, pero todo en silencio. Las palabras solo se pronunciaban durante las oraciones. Sí, las oraciones comunitarias del atardecer. Y en situaciones estrictamente necesarias comían una vez al día. Ayunaban 2 días completos cada semana y cada mes. Uno de ellos se retiraba 7 días a las cuevas del acantilado. Un absoluto aislamiento. Esta era la disciplina que purificaba el espíritu según creían. Esta era la vida que acercaba al hombre a lo divino. Y entonces aquel día de Treai, alguien apareció en las puertas. Eleazar estaba supervisando el trabajo en los huertos cuando uno de los novicios vino corriendo a agitar. Maestro, maestro, hay alguien en la entrada. Ha estado de pie allí desde el amanecer. No ha pedido nada, no ha dicho nada, solo está ahí. Eleazar caminó hasta la puerta. El sol ya estaba alto, debían ser cerca de las 4 horas después del alba. Esto significaba que el visitante llevaba de pie bajo ese sol abrasador, por lo menos desde que ellos habían terminado sus oraciones del amanecer. Lo vio desde lejos, era joven, tal vez 25 o 26 años. Vestía ropa simple de trabajador. Polvo del camino cubrían sus sandalias y tenía una contextura de alguien acostumbrado al trabajo físico, un carpintero. Pero pensó Eleazar, o tal vez un cantero, pero había algo más, algo en su postura. No estaba inquieto, no se movía de un pie a otro, como hacen las personas impacientes. Estaba simplemente presente, como si estaba de pie bajo ese sol, agua, y sin agua, sin sombra, fuera exactamente donde debía estar. Eleazar se acercó. ¿Quién eres y qué buscas aquí? El joven lo miró a sus ojos
Eran tranquilos, profundos, como pozos que reflejaban algo más antiguo de su edad. No respondió inmediatamente. Dejó que el silencio entre ellos se asentara primero, como si supiera que las palabras pronunciadas demasiado rápido pierden su peso. Finalmente habló. Mi nombre es Yeshua de Nazaret. Vengo a aprender. 3 palabras. Vengo a aprender. Eleazar había escuchado a decenas de aspirantes llegar con discursos elaborados sobre su búsqueda espiritual, sus visiones, sus llamados divinos. Este joven simplemente dijo que venía a aprender. ¿Aprender qué?, preguntó Eleazar. Y aquí el manuscrito registra algo extraordinario. Eleazar escribe que el nazareno sonrió levemente, como si la pregunta misma fuera parte de la enseñanza, y respondió: eso es lo que vengo a descubrir. Había una humildad en esas palabras que desarma. No llegaba afirmando que sabía, no llegaba pidiendo confirmación de sus ideas, llegaba reconociendo que no sabía y que estaba dispuesto a vaciarse para aprender. Eleazar hizo lo que hacía con todos los aspirantes. Le dio la primera prueba. Si quieres entrar, permanecerás aquí, en esta posición hasta el atardecer, sin moverte, sin hablar, sin pedir agua. Si al final de este tiempo sigues aquí, consideraremos tu petición. Era una prueba estándar. La mayoría de los aspirantes duraba 1 o 2 horas antes de empezar a quejarse o a justificar por qué necesitaban una excepción. Algunos se iban antes del mediodía. Los que permanecían hasta el final mostraban al menos disciplina física, pero no necesariamente espiritual. Eleazar regresó a sus tareas, pero durante el resto del día algo lo hacía volver una y otra vez a mirar hacia la entrada. El joven del norte no se movió. Pasó el mediodía. Cuando el calor es tan intenso que el aire mismo parece vibrar, pasó la hora larga de la tarde, cuando el cansancio acumulado hace que los cuerpos pidan rendirse, y cuando el sol comenzó su descenso, pintando el desierto de naranjas y rojos, el nazareno seguía allí, pero no como alguien que resiste, sino como alguien simplemente que ahí está. Eleazar escribe algo en el manuscrito que me hizo releer el pasaje 3 veces para asegurarme de haber entendido bien. Dice: me acerqué a él cuando el sol tocaba el horizonte, y lo que vi perturbó profundamente. No estaba demacrado, no temblaba su respiración, era profunda, pero si cada inhalación fuera un acto sagrado. Y cuando abrió los ojos para mirarme, no había triunfo en ellos. No había orgullo por haber superado la prueba. Había solo presencia, como si acabara de regresar a un lugar donde el tiempo no existe. Eleazar le ofreció agua. El nazareno la tomó, bebió con gratitud y esperó. ¿Por qué quieres quedarte aquí?, preguntó Eleazar. ¿Qué esperas encontrar? La respuesta que el manuscrito registra es esta: he trabajado con mis manos durante años. He construido casas, mesas, puertas. Sé cómo transformar la madera. Pero hay algo más que necesito aprender a construir, algo que no se hace con herramientas externas. He oído que ustedes conocen esas artes, el arte de construir desde el silencio. Eleazar sintió que algo se movía en su pecho. Este joven no hablaba como los demás, no usaba el lenguaje rebuscado de los estudiosos, ni las súplicas de los desesperados.
Hablaba como alguien que conocía el trabajo, el esfuerzo, la paciencia de transformar materia brutal en algo útil. Y ahora quería aplicar esa misma paciencia a su espíritu. Está bien, dijo Eleazar. Finalmente que puedes quedarte. Pero aquí no eres carpintero. Aquí eres novicio. Y los novicios no tienen privilegios. Dormirás en las cuevas más fría. Comerás después de todos. Harás las tareas que nadie quiere hacer. Y por 30 días no pronunciarás palabra alguna, salvo durante las oraciones comunitarias. ¿Aceptas? El nazareno, asintió sin dudarlo, sin negociar, y así comenzó los primeros días. Eleazar lo observaba discretamente. Le asignó las tareas más humildes: limpiar letrinas, acarrear el agua desde el manantial hasta los depósitos de almacenamiento, lavar las túnicas de los hermanos mayores, moler granos para el pan comunitario, tareas diseñadas para quebrar el orgullo, para hacer que el ego protestara, para revelar quién realmente era. Alguien cuando se le quitaba toda dignidad externa, pero algo extraño sucedía. El nazareno hacía cada tarea como si fuera un acto sagrado. Cuando limpiaba, lo hacía con tal atención que el espacio quedaba no solo limpio, sino de alguna manera purificado. Cuando acarreaba agua, caminaba con tal presencia que otros hermanos dejaban de hacer lo que estaban haciendo solo para ver pasar a ese novicio silencioso con sus cántaros equilibrados en los hombros. Cuando molía grano, el ritmo de la piedra contra piedra sonaba como una oración, y nunca, ni una sola vez lo vieron quejarse, ni siquiera con gestos. Eleazar escribe: había en él una cualidad que yo no tenía nombre para describirla. Entonces, ahora, después de todo lo que presencié, creo que la palabra es presencia. No era que él hiciera sus cosas bien, no era que cuando él hacía algo, eso era lo único que existía en el universo. En ese momento no había pasado, no había futuro, no había yo separado de la acción, había solo el acto mismo sucediendo en perfecta atención. Los otros novicios empezaron a notarlo. Algunos sentían vergüenza de sus propias quejas cuando lo veían trabajar en silencio. Otros sentían irritación, como si su simple presencia fuera un reproche a su falta de disciplina. Y algunos, los más sensibles, sentían algo más, una extraña paz que amenazaba de él, como si estar cerca de alguien que habitaba el presente de esa manera contagiara su quietud. En las oraciones comunitarias, mientras otros recitaban sus salmos con voces que competían en volumen y fervor, el nazareno pronunciaba las palabras con tal suavidad que apenas le escuchaba. Pero Eleazar notó algo. Como él hablaba, todos los demás bajaban inconscientemente el volumen, como si sus oídos se afinaran para captar esa voz que no gritaba, pero que llevaba en sí algo que elegía, y se sentían la necesidad de escucharlo. Pasaron los 30 días del voto del silencio inicial. Era costumbre que al finalizar este periodo el maestro principal llamara al novicio y le preguntara sobre su experiencia, sus luchas, sus cosas siguientes. Era una manera de evaluar si la persona tenía la oportunidad o la profundidad necesaria para continuar. Eleazar llamó a Nazareno a su celda al atardecer al día siguiente. Has completado tu primera prueba, le dijo. Ahora puedes hablar libremente. Cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿Qué has encontrado en el silencio? Pues el manuscrito registra que el nazareno permaneció en silencio durante varios días antes de responder, no como alguien que buscaba
Perdón, mis amores, las palabras correctas, sino como alguien que respeta el peso de las palabras mismas, porque finalmente habló. He aprendido que la mayoría de las palabras que pronunciaba antes no eran necesarias. He aprendido que hay una voz más profunda que la de la garganta y he aprendido que el trabajo manual, cuando se hace con plena atención, es la oración más honesta que puedo ofrecer. Eleazar sintió un escalofrío, 30 días de silencio, y este joven había comprendido lo que a algunos les tomaba años en entender. ¿Y qué es lo que buscas ahora?, preguntó Eleazar. La respuesta cambió algo en Eleazar. El nazareno lo miró directamente a los ojos y dijo: busco aprender a hacer silencio, no solo a guardarlo, sino hacerlo. Esa noche Eleazar escribió en su diario privado: hoy comprendí que este joven no ha venido a aprender de nosotros, ha venido a recordarnos lo que hemos olvidado. Y así el nazareno fue admitido como miembro pleno de la comunidad. Se le asignó una celda, se le dio una túnica blanca de iniciado y comenzó la siguiente fase de su entrenamiento. Pero lo que Eleazar no sabía entonces, lo que ninguno de ellos sabía, era que estaban presenciando el nacimiento de algo que cambiaría el curso de la historia humana, no porque este joven fuera diferente por naturaleza, sino porque estaba aprendiendo a acceder a algo que todos los seres humanos tienen disponible, pero que casi ninguno aprende a activar. ¿Y saben qué es eso, mis corazones? El poder del silencio. No el silencio como ausencia del ruido, sino el silencio como presencia total, el silencio como estado de conciencia, desde el cual las palabras cuando finalmente se pronuncian llevan el paso de lo eterno, y la próxima prueba lo revelaría todo, porque en Qumran había una tradición que separaba a los aspirantes de los iniciados, una prueba que no todos la superaban, una prueba que algunos no sobrevivían mentalmente, intactos. Se llamaba el ayuno de la voz, 7 días y 7 noches en absoluta soledad, en una cueva sellada, sin luz, sin contacto humano, sin nada excepto uno mismo y el silencio más profundo que existe, el silencio de la propia mente, cuando ya no tienes estímulos externos a los que aferrarse, y el nazareno estaba a punto de enfrentarse a todo esto. Capítulo 2. El ayuno de palabras. Hay un silencio del cuerpo cuando la boca se cierra. Hay un silencio de mente cuando los pensamientos se alejan, se aquietan. Y hay un silencio del alma cuando incluso el yo deja de afirmarse. Pues nuestro amado Maestro Jesús estaba a punto de descubrir algo, que solo en el tercer silencio habita Dios. Eleazar escribe estas palabras como introducción, pues en el segundo pergamino del manuscrito y su caligrafía aquí es diferente. Esta caligrafía es más temblorosa, como si al recordar lo que estaba a punto de narrar lo perturbara. Incluso, décadas después, habían pasado 3 meses desde que el nazareno se unió a la comunidad, 3 meses en los que había demostrado no solo disciplina, sino algo más raro, una capacidad de estar completamente presente en cualquier tarea que se le asignara. Los diseños de Qumran tenía una jerarquía clara. No se trataba de poder político, sino de niveles de iniciación espiritual. Y para pasar del nivel de iniciado al de hermano pleno había que superar la prueba más temida, el retiro de los 7 días,
Otros novicios le proponían encontrar excusas. Esperaban sentirse más preparados, pero cuando Eleazar mencionó la prueba en una reunión comunitaria, el nazareno se ofreció inmediatamente y dijo: estoy listo. Eleazar lo estudió. ¿Sabes lo que eso implica? Sé que es necesario, respondió el joven. No dijo: creo que puedo hacerlo. No dijo: espero estar preparado. Dijo: es necesario, como si hubiera algo en el que ya supiera que este paso era inevitable en su camino. Los preparativos comenzaron al día siguiente. La cueva elegida estaba a 1 hora de caminata desde la comunidad principal, excavada en un acantilado, con una entrada tan estrecha que había que entrar agachado. Una vez adentro, se abría en una cámara del tamaño de 2 hombres acostados. La oscuridad allí era total. No había ventanas, no había grietas por donde entrara luz. Cuando sellaban la entrada con piedras, era como ser enterrado vivo. Se le permitía llevar una cantimplora de agua que durara los 7 días. Nada de comida, nada de luz, nada de compañía, solo un petate para dormir sobre la roca, desnuda. El objetivo de la prueba no era resistir el hambre o el frío. El objetivo era enfrentar lo único que queda cuando retiras todos los estímulos externos, tu propia mente. Y la mente, cuando no tiene nada externo en qué enfocarse, empieza a revelarse tal cual es, con todas sus obsesiones, todos los miedos, todos sus deseos reprimidos, todos sus demonios. La mañana del retiro, antes del amanecer, toda la comunidad se reunió en círculo. Era tradición que los hermanos mayores advirtieran al aspirante lo que podría enfrentar. Verás visiones que no están allí, dijo uno. Escucharás voces de personas que en realidad te van a confundir. Sentirás que te vuelves loco. No sabrás cómo hacer para enfrentar todo esto. Es en realidad lo que querían desanimarlo. Y en cierto sentido es verdad. El loco que llevas dentro saldrá a la superficie. La pregunta es: ¿podrás observarlo sin identificarte con él? Dijo el tercero. El nazareno escuchó todo en silencio. Cuando le preguntaron si tenía dudas, negó con la cabeza. Eleazar lo acompañó hasta la cueva. Caminaron sin hablar, escuchando solo el crujir de sus pasos sobre la arena y piedras. Al amanecer comenzaba a colorear el horizonte cuando llegaron. En la entrada de la cueva, Eleazar le entregó la cantimplora. Hay algo que debes saber, le dijo. El silencio que vas a encontrar aquí no es el silencio de esta comunidad. Aquí tenemos estructuras, rutinas, horarios. Allí no hay nada de eso. Allí el tiempo se desintegra, el espacio se desintegra, y si no tienes cuidado, tú también te puedes desintegrar. El nazareno tomó la cantimplora, y si esa desintegración es necesaria para que algo nuevo pueda hacerse, Eleazar no tenía esa respuesta. Por eso vio al joven entrar en la cueva agachándose para pasar por la entrada estrecha, y luego, junto con otros 2 hermanos, comenzó a colocar las piedras que sellarían la entrada, piedra tras piedra, hasta que solo quedó una abertura pequeña por donde pasaba un hilo de luz antes de colocar la última piedra. Eleazar se acercó y dijo: ¿y si en algún momento sientes que no puedes continuar, golpea la piedra 3 veces? Vendremos a sacarte. No hay vergüenza en retirarse. Muchos lo han hecho desde adentro. La voz del nazareno respondió: tranquila, no será necesario. Y colocaron la última piedra. El manuscrito describe que Eleazar se quedó sentado cerca de la cueva durante horas, como si su presencia pudiera de alguna manera acompañar al joven que estaba dentro. Pero finalmente tuvo que regresar
Había deberes de la comunidad que hacer, había rutinas que mantener, y durante los siguientes días Eleazar no pudo evitar regresar a esa cueva al menos una vez al día. A veces se sentaba cerca de la entrada, sellada, presionando su oído contra la piedra, tratando de escuchar algo, alguna señal de que el joven seguía bien, pero no escuchaba nada, solo silencio. Lo que Eleazar no podía saber, lo que nadie podía saber, era lo que estaba sucediendo dentro de esa oscuridad total. El manuscrito aquí hace algo extraordinario. De alguna manera, Eleazar logró que el nazareno le contara su experiencia con tanto detalle que pudo reconstruirla, casi hora por hora, y lo que el joven vivió allí es una ventana de lo que sucede cuando un ser humano cruza ciertos umbrales de conciencia. El primer día, el más fácil, el nazareno se sentó en posición de meditación, controlando su respiración, entrando en un estado de quietud que había cultivado durante meses. Pensó en su familia, en su madre, en los años trabajando como carpintero. Pensamientos normales, recuerdos que iban y venían como olas. El segundo día el hombre comenzó a manifestarse. El hambre, perdón, comenzó a manifestarse. No era hambre física, todavía era el hábito del cuerpo esperando ser alimentado. Cada vez que su mente registraba que era hora de comer, venía una pequeña oleada de ansiedad, pero él simplemente la observaba, no la rechazaba, no la seguía, solo la veía pasar. El tercer día cambió la oscuridad, comenzó a cobrar vida. No eran alucinaciones visuales, exactamente, porque no había luz. Era más bien presencia, sombras más densas que otras, movimientos en el perímetro de su conciencia, y a veces primero fue la voz de su padre, muerto años atrás, reprochándole haberle abandonado el negocio familiar. Construiste un taller para dejar que otros lo manejen. Es así como honras mi memoria. Luego la voz de sus hermanos cuestionando su búsqueda. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso eres mejor que nosotros? Y luego más profundo, más oscuro, su propia voz, más distorsionada, susurrando dudas. No eres especial, no eres diferente. Estás buscando esa vanidad disfrazada de espiritualidad. Regresas porque fracasaste en el mundo real. El nazareno reconoció lo que estaba sucediendo. No eran voces externas, eran fragmentos de su propia psique, aspectos reprimidos que el silencio estaba forzando a emerger. La pregunta era, ¿cómo relacionarse con ellos? Intentó varias veces aproximarse. Primero trató de razonar con las voces, de explicarles por qué su búsqueda era legítima, pero eso solo les hacía más fuertes. Luego intentó ignorarlas, enfocándose en su respiración, pero regresaban con más intensidad, como niños que gritaban más fuerte cuando no reciben atención. Entonces, en algún momento, el cuarto día, algo se quebró en él. Fue como si todas las máscaras que había construido durante su vida se desplomaran de golpe. El hijo obediente, el hermano responsable, el trabajador competente, el buscador espiritual humilde, todo se reveló como construcciones, roles que había adoptado para navegar el mundo, y cuando estas máscaras cayeron, lo que quedó era aterrador, vacío. No el vacío como ausencia, sino el vacío como apertura total, como si las personas que creían ser nunca hubieran existido realmente. Solo había habido una colección de hábitos, reacciones condicionadas, historias sobre sí mismo, que había repetido tantas veces que las había confundido con su identidad. Y en ese momento de desidentificación total, sucedió algo que Eleazar describe como tinta que parece temblar en el pergamino. El nazareno sintió que ya no estaba solo en la cueva. No era una presencia externa, no era una visita
mística de ángeles o demonios, era algo más íntimo y más vasto a la vez. Era como si la cueva misma, la oscuridad misma, la existencia misma estuviera consciente, y esa conciencia lo incluía, pero no era generada por él. Sintió que podía hacer una pregunta a esa presencia, no con palabras, sino con todo su ser. Y la pregunta que emergió fue simple: ¿quién soy? Lo que vino como respuesta no fue una voz, fue una comprensión que se instaló en cada célula de su cuerpo. No eres quien crees ser, no eres tu historia, no eres tus pensamientos, no eres tu cuerpo, eres el silencio en el que todo eso aparece. Eres la conciencia que observa, eres el espacio en el que la vida sucede, y esa comprensión lo liberó de algo que ni siquiera sabía que lo estaba aprisionando. La necesidad de ser alguien. Y el quinto y sexto día fueron diferentes. Ya no había lucha, ya no habían voces. Perdón, mis amores, tuve que parar. Vamos a empezar sobre el quinto y el sexto día, que fueron diferentes. Ya no había lucha, ya no había voces para combatir. Había solo una quietud tan profunda que el concepto de tiempo dejó de tener sentido. A veces sentía que habían pasado horas y resultaban ser minutos. Otras veces lo que sentía como segundos resultaban ser periodos enteros de profunda meditación. Su cuerpo estaba débil por el ayuno, pero su mente estaba más clara que nunca y comenzó a notar algo extraordinario. Podía sentir la vida del desierto alrededor de la cueva. No con sus oídos, con algo más sutil. Sentía pequeños insectos moviéndose sobre la roca. Sentía el viento fuera, aunque estaba en lo profundo de la cueva. Sentía el latido lento de la tierra misma. Era como si aquietar su propia frecuencia mental hubiera afinado su capacidad de percibir frecuencias mucho más sutiles. El séptimo día, justo antes del amanecer, algo culminó. No fue dramático. No hubo rayos de luz ni voces del cielo. Fue más bien una certeza tranquila que se asentó en lo más profundo de su ser. Supo, sin sombra de duda, que la separación había sentido toda su vida entre él y el mundo, entre él y los demás, entre él y lo divino. Era una ilusión útil para navegar en la vida cotidiana. Pero esa ilusión al fin, en el nivel más fundamental, todo era una sola cosa, una sola vida expresándose en infinitas formas. Y esa vida era consciente, era inteligente, era amorosa, y él era eso. No en el sentido de que su personalidad individual fuera Dios, sino en el sentido de que la vida que lo animaba era la misma vida que animaba todo. La fuente era una, de las expresiones eran múltiples. Cuando llegó el momento de salir, escuchó el sonido de las piedras, sintiéndose que se movían. La luz comenzó a filtrarse, primero como un dolor agudo en sus ojos, acostumbrados ya a la oscuridad total. Luego, como una bendición, Eleazar apareció en la entrada, agachándose para mirar dentro. Lo que vio lo dejó sin palabras. El nazareno estaba sentado en posesión del loto, con los ojos cerrados, completamente inmóvil, pero algo había diferente en él. Su piel, aunque pálida por el ayuno, parecía luminosa, no literalmente brillante, pero había una cualidad en su presencia que no estaba allí antes.
conoció. Entonces fue ahí donde él abrió los ojos y miró a Eleazar. El viejo maestro sintió que lo que miraba no era solo un joven de Nazaret, era algo más antiguo, más vasto. ¿Estás bien?, preguntó Eleazar, su voz temblando lentamente. El nazareno sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, fue una sonrisa de reconocimiento, como cuando encuentras a un viejo amigo después de muchos días. Sí, dijo. Su voz era diferente, más resonante, como si viniera de un lugar más profundo en su cuerpo. Ahora comprendió. ¿Qué comprendes?, preguntó Eleazar, ayudándolo a levantarse. El nazareno salió de la cueva tambaleándose lentamente por la debilidad física, pero con una estabilidad interna que era palpable. Se quedó de pie bajo el cielo al amanecer, respirando el aire fresco del desierto, como si fuera la primera vez que respiraba. Y entonces dijo algo que Eleazar nunca olvidaría. Comprendo que las palabras son poderosas, pero solo quien ha aprendido a vivir sin ellas puede usarlas para dar vida. La palabra más verdadera no nace del sonido, sino del silencio profundo que la precede. Eleazar sintió que algo se movía en su pecho. Durante décadas había enseñado sobre el poder de las escrituras, del estudio de la oración verbal, y estaba allí con este joven diciéndole que había algo más profundo que todo eso. ¿Qué encontraste allí?, preguntó Eleazar, mientras caminaban lentamente de regreso a la comunidad. El nazareno caminó en silencio durante varios minutos antes de responder. Y finalmente dijo: encontré que Dios no habla con palabras, habla con silencio. Y cuando aprendes a escuchar ese silencio, cada acción se convierte en una expresión de lo divino. Y cuando llegaron a la comunidad, los hermanos estaban esperando. Era tradición. Quien había completado esos 7 días compartiría su experiencia con todos para inspirar a los futuros aspirantes. Se reunieron en el patio central. El sol ya estaba alto. El nazareno se sentó en el centro, todavía débil físicamente, pero con una presencia que llenaba el espacio. Los hermanos esperaban que hablara de visiones místicas, de encuentros con ángeles, de relaciones divinas, pero lo que dijo fue completamente diferente. Aprendí que todo lo que buscaba estaba ya presente. Aprendí que la separación que sentía de lo divino era creada por mi propia mente. Aprendí que cuando el yo se aquieta, lo que queda no es vacío, sino plenitud. Y aprendí que esa plenitud es amor. No amor como emoción, sino amor como la naturaleza fundamental de lo que existe. Uno de los hermanos mayores, un hombre severo llamado Simón, lo interrumpió. Hablas de experiencias subjetivas. ¿Qué pruebas tienes de lo que viviste fue real y no solo alucinaciones del ayuno? El nazareno lo miró con ojos que ahora parecían contener más profundidad. La prueba está en cómo vivo a partir de ahora. Las experiencias místicas vienen y van. Lo que importa es la transformación que dejan. Y yo te digo, hermano Simón, que algo en mi cueva y algo en mi verdaderamente nació. Eleazar escribe que ese momento algo extraño sucedió, porque un pájaro del desierto, una especie de águila pequeña que normalmente huía de los humanos, descendió y se posó a menos de 1 metro del nazareno. Se quedó allí observándolo sin miedo. Luego un lagarto del desierto salió de entre las rocas y se acercó también. Y luego otro. Era como si los animales sintieran que ya algo había cambiado en este humano, que ya no emanaba la frecuencia de depredador o amenaza, emanaba algo más cercano a su propia naturaleza. Presencia simple, sin agenda, sin miedo. Los hermanos observaban asombrados.
algunos con reverencia, otros con envidia, apenas disimulada. Eleazar se acercó al nazareno cuando la reunión terminó. Lo que has logrado en 7 días, a algunos nos toma años, hijo mío. ¿Cómo lo hiciste? La respuesta que vino fue simple, pero profunda. No lo hice yo simplemente. Dejé de impedirlo durante años mi propio esfuerzo por alcanzar lo divino. Era el obstáculo. Cuando finalmente me rendí, cuando dejé de intentar ser alguien especial, cuando acepté ser completamente ordinario, eso fue cuando lo extraordinario pudo manifestarse. Esa noche, en su diario privado, Eleazar escribió: hoy vi a un hombre regresar de la muerte del ego, y lo que regresó no era un superhombre, era algo más humilde y más poderoso, un ser humano completamente alineado con su naturaleza esencial. Mis queridos amores, hasta aquí llego el día de hoy. En este momento quería decirles a todos ustedes que escogí esto para compartirles, porque para mí es muy importante. Continuaré más tarde narrando la segunda parte del día de hoy en estas charlas de metafísica. Les pido por favor un poquito de comprensión. Me encuentro todavía un poco delicada de esta apariencia de catarro que ya ha salido de mí, porque ayer sí estaba totalmente abrigándome, porque la lluvia acá en Arequipa ha sido excesivamente. Ha llovido a cántaros, han entrado las torrenteras y otras cosas más que prefiero no hablar. Pero estaré en contacto con ustedes más tarde, mis amores. En este momento voy a bajar a realizar mis alimentos para poderme alimentar. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, mis corazones preciosos. Los amo de corazón. Besitos. Hasta prontito, mis amores.